Bienvenidos a este podcast especial en la cual lo estoy haciendo ahorita el día sábado 7 de octubre de 2023, en la cual pasó, digamos, algo que me dejó bastante impactado. Tenía pensado subir el día de mañana otro podcast que ya lo grabé el día jueves y la verdad me dejó impactado esto. O sea, actualmente técnicamente se ha declarado una guerra en Israel, en la cual vamos a comentar ahora a continuación. Y creo que es de suma importancia que estos eventos deberían hacernos reflexionar, porque mucha gente piensa que cosas como lo que está pasando, por ejemplo, la guerra de Ucrania y Rusia, conflictos también, por ejemplo, lo que hay ahorita, la tensión económica entre China y Estados Unidos por el tema de Taiwán y los semiconductores. Hay una serie de cosas que está pasando en el mundo y parece que a la gente le vale harto, como digo con mis amigos. Y creo que es de suma importancia, por eso estoy grabando este podcast. Vengo ahorita recién de entrenar, de hacer mi rutina de pecho, tríceps y hombros. Y estuve reflexionando ahora, pues, que estuve, durante el entrenamiento, pues, aclarando las ideas en lo que podía hablar en este podcast. Entonces, comenzamos. Bueno, después de esta pequeña introducción, simplemente para poner un poco de contexto, qué es lo que está pasando, digamos, en Israel, especialmente en la Franja de Gaza, no es algo nuevo, sino que desde después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, hay que hablar, digamos, que Palestina por lo general ha sido siempre una zona de conflicto, de guerra, desde la época, digamos, desde los judíos, etcétera. Después vinieron el tema de los romanos, invadieron Judea, de ahí vino, bueno, el tema de los árabes, cuando quitaron Palestina a los bizantinos. Y también de ahí se volvió, digamos, musulmana, de ahí vinieron las cruzadas. O sea, siempre ha sido una tierra de conflicto, Jerusalén. Entonces, después de que el Imperio Otomano, digamos, tomó posesión de las tierras, los turcos otomanos, ellos, digamos, Palestina, digamos, ya quedó como una tierra musulmana, árabe. Entonces, siempre ha sido, digamos, una tierra árabe hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial, en la cual, por ejemplo, los turcos otomanos, o sea, el Imperio Otomano cayó frente a las potencias, en este caso Francia e Inglaterra, en las cuales perdieron, digamos, varios territorios. Entonces, Palestina, digamos, quedó como, digamos, un estado y cuestiones así, musulmana. Entonces, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la ONU creó el Estado de Israel, después de lo que pasó con la Alemania nazi y del genocidio judío, digamos, que se conoce en la historia, pues se creó después de la Segunda Guerra Mundial lo que es el Estado de Israel, y eso no dejó muy contentos a los países árabes. Por eso es que, por ejemplo, los países árabes como Irán están, digamos, bastante enojados, digamos, con Israel y no se llevan bien. Israel, digamos, es un país bastante tecnológicamente avanzado, es una, también usted podría decir que podría ser como una potencia, tiene también armas nucleares y también tiene bastante desarrollo tecnológico y tiene, digamos, buenas relaciones con los Estados Unidos de América, la OTAN y por lo general también algunos países de la Unión Europea. Pero el problema ahorita, lo que ha pasado, y es lo que vamos a ver ahorita aquí en las imágenes. Por ejemplo, aquí vemos horas después de la declaración oficial de guerra por parte del primer ministro israelí, bombardean un edificio en el centro de Gaza. O sea, siempre esta es la franja de Gaza, quedó reducido, digamos, los palestinos. Y esto no es, como en toda guerra, no es algo, algo, digamos, bonito de ver. O sea, al final los pobres inocentes que pagan siempre son la población civil, obviamente. Pero por cosas como estas, lo que hubo ahorita fue un ataque, digamos, de parte de un grupo terrorista Hamas, que vienen, digamos, atacando a Israel, etcétera. Entonces, o sea, aquí podemos ver, o sea, que esto no está bien. Pasó el año pasado de 2022 cuando se anunció la guerra de Ucrania y Rusia, que todo el mundo, y eso dejó bastantes daños, digamos, en la parte económica, especialmente en las exportaciones. Y hablando aquí de Ecuador, por ejemplo, hubo también una crisis en el sector bananero, en las cuales las exportaciones cayeron y eso afectó mucho al sector, especialmente a los pequeños productores de banano. Entonces,
Aquí podemos ver que horas antes, esto es a las 12:10 p.m. de hoy, de 7 de octubre, pues se lanzaron misiles. Este supuesto grupo terrorista Hamas lanzó misiles y atacaron a varias ciudades en Israel, en el sur de Israel. Entonces, esto técnicamente es una declaratoria de guerra y el primer ministro Benjamin Netanyahu pues declaró que Israel está ahorita en guerra. Entonces, no sé cómo termine esto. La verdad puede afectar bastante porque Israel también, como aparte de ser una potencia tecnológica, y también Israel exporta alimentos, aunque no lo crean. Israel exporta alimentos, es un exportador de alimentos, y eso no sé cómo afecte de aquí al próximo año el tema alimenticio. Bueno, podemos ver que lanzaron misiles y esto afectó. Y también, pues bueno, aquí tenemos al tío Elon Musk, que ha tuiteado también ahora a las 2:28 a.m. del día de hoy, diciendo: lamento ver lo que está pasando en Israel, espero que algún día pueda haber paz. O sea, ahorita tenemos robo y mando desde 2020. Primero una pandemia, ya sabemos lo que pasó, la pandemia afectó. Después, guerra de Ucrania con Rusia. Después, el secretario de las Naciones Unidas declara que estamos en un estado de ebullición y técnicamente la humanidad abrió las puertas del infierno, etcétera. Y ahora esto, tenemos una guerra, ahora otra guerra. Entonces, la verdad que el mundo está de cabeza, y no es ser negativo ni pesimista. Obviamente hay que ser positivo, optimista, pero también hay que ser realista. Entonces es bueno conocer lo que está pasando ahorita, y esto en mayor o menor medida nos afecta indirectamente. Porque si entran en guerra otras zonas del planeta, después, por ejemplo, afectan el tema de las exportaciones, las importaciones, etcétera. O sea, se genera más conflicto y caos de lo que ya hay. Bueno, acá tenemos ver otro que dice que, digamos, familias enteras y vehículos llenos de civiles israelíes han sido masacrados en un ataque sorpresa brutal este día sábado, con muchas familias israelíes que estaban celebrando, bueno, el Shabbat. Las fuerzas israelíes parecen haber sido tomadas completamente por sorpresa bueno, el tema es que no muestro aquí las imágenes porque después me pueden censurar, pero el tema es que han habido muertos, y, y esto no está bien. O sea, el tema, digamos, de los árabes y su cultura, con todo el respeto que se merecen, o sea, viene viendo esto se viene cultivando desde siglos atrás. Entonces ahorita estamos viendo cómo ahorita también, no solo aquí en esta parte del mundo, sino también en nuestros países aquí en América Latina. Entonces estamos viendo cómo se está extremizando los polos, por ejemplo, derecha e izquierda. Eso se está extremizando y eso no está bien. No debería ser así. O sea, nadie se pone en el lugar del otro, nadie escucha al otro. Y esta es la reflexión que quiero compartir. O sea, si estamos en conflicto con alguien o algo, entonces debemos buscar la manera de la diplomacia. Esto es lo que hacían, por eso cito por ejemplo el Imperio Bizantino. Porque el Imperio Bizantino fue la continuación, digamos, del Imperio Romano. Cuando cayó el Imperio Romano en el 476 después de Cristo, la parte oriental del Imperio Romano, pues sí, siguieron llamándose romanos hasta 1453, en la cual fue su caída total de la capital Constantinopla. Pero bueno, en los historiadores le llaman Imperio Bizantino. Pero ellos, ¿por qué se mantuvieron bastante tiempo? A diferencia de otros imperios, por ejemplo, y reinos que después durante la Edad Media, el Imperio Bizantino, digamos, a pesar de ciertos eventos que pasaron, sobrevivió y floreció. Es porque ellos usaban la diplomacia. Entonces la diplomacia es algo que lamentablemente se ha perdido en estos tiempos, y es algo que justamente podemos evitar estas situaciones. O sea, lamentablemente el mundo está así, pero el Imperio Bizantino, o sea, ellos tenían el lema justamente de dialogar, de resolver los conflictos mediante las palabras y el diálogo y la comunicación. Pero si ya eso no funciona, bueno, por eso tenían también un ejército preparado, un ejército bastante poderoso, que fue uno de los más poderosos durante la Edad Media, y defendieron, digamos, el cristianismo del avance del Islam durante varios siglos. Entonces, bueno, acá podemos ver otra vez: grupos terroristas palestinos difunden un video en el que muestran un numeroso grupo de mujeres israelíes que han sido capturadas. Entonces, lastimosamente, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, aquí, digamos, en América Latina dice, pero esto no va a pasar, no me importa nada. O sea, y lamentablemente yo sé que hay personas que al escuchar esto dice, no me importa, eso es por otro lado. Pero ¿quién dice que esto no pueda pasar aquí?
Y hay una cosa que estuve leyendo también ahorita, bueno, en el tema de Brasil. Voy a pasar a otro porque las imágenes son bastante fuertes. Bueno, aquí dice el primer ministro de Israel, anuncia esto de Disclose TV, anuncia ciudadanos de Israel, estamos en guerra. O sea, la gente piensa que esto no pasa y etcétera, pero llega un momento en que llegan estas situaciones en el momento menos inesperado y ¡pam! El gobierno anuncia, estamos en guerra, cierre total. Entonces cambia la vida totalmente de las personas. O sea, mucha gente no sabe lo que es el infierno de una guerra. Entonces, eh, por ejemplo, estuve escuchando declaraciones de un político de la OTAN. Leí, creo que hace fue unas semanas, en las cuales, por ejemplo, Brasil forma parte ahorita de los BRICS. O sea, quiero que la gente tome conciencia de que estamos entrando a momentos de tensión extrema, en las cuales se están formando polos muy extremizados. Derecha contra izquierda, blancos contra negros, comunistas contra conservadores, hombres contra mujeres. Y esto no está bien. O sea, a la final vamos a una crisis de las que ya hay. Entonces, no está bien esto. Entonces, lo que estaba escuchando de ese político de la OTAN decía que como Brasil, que ahorita está gobernado por el gobierno de Lula da Silva, que es comunista, yo no soy partidario de Lula da Silva, realmente esa persona como gobernante no me gusta nada, pero respeto el tema, digamos, que bueno, fue electo en Brasil y este de la OTAN se atrevió a decir en un Twitter, no, ahorita no lo tengo, pero fue que decía que si Brasil seguía con China y Rusia en el tema de los BRICS, iban a desmembrar Brasil en 5 estados. O sea, ¿qué significa esto? Que viene una persona o un político que no es extranjero de una organización OTAN a exigir que si no se cumplen ciertas medidas van a llevar la guerra a Brasil. Y esto es aquí en América Latina. ¿Saben qué es lo que pasaría con una guerra en Brasil? Nos afectaría también a nosotros aquí en Ecuador, a Colombia, Perú, etcétera. Nos dañaría mucho porque tenemos aquí el tema del comercio, etcétera, etcétera. O sea, dañaría muchas cosas. Pero bueno, eso está así. Bueno, acá, bueno, hay otras imágenes de, justamente aquí es el problema. Cuando se llena de fanatismo las cosas, se llevan a los extremos, vemos cómo la gente aplaude cosas. Y aquí podemos ver que hay exhibiciones de cuerpos de mujeres, bueno, porque con todo el respeto que tiene, digamos, en el Islam, tienen su cultura. Y esto, o sea, estas extremizaciones son muy malas. Bueno, y acá terminando, digamos, el tema de Israel, hay otra cosa que también está pasando en el caso de Sudáfrica y para ver que eso no es solo en una parte del mundo, está pasando en varias partes del mundo. Tenemos aquí Mata el Boer, la izquierda sudafricana en el centro de las críticas por promover la discriminación racial. Estuve viendo el video de, esto fue el 1 de agosto, si recuerdo esa fecha, que estuve viendo justamente este video, en las cuales estaban reunidos en un estadio de estos de aquí y justamente cantaban Mata al Boer, mata al blanco, mata al granjero. O sea, no está bien esto. Lamentablemente espero que... Aquí está, los cobardes tienen miedo. Bueno, aquí está la letra, no la voy a leer. Los que quieran leerla, aquí está. Y lamentablemente esto no está bien. O sea, un país como Sudáfrica, que fue una, digamos, potencia que... Me acuerdo el mundial que realizaron, que fue un mundial muy bonito, el de 2010, me gustó bastante. Pero esto no está bien. Bueno, para terminar y no hacer más largo esto, tenemos el tema de también otra cosa que están anunciando, y esto no es teoría de conspiración, y esto me concierne, digamos, en mi área de TI, lo que es el Cyber Polygon. Dice, una pandemia mundial planificada a fondo. O sea, ya no tanto una pandemia, esto es del 29 de abril del 2022. Y curiosamente, este Cyber Polygon 2001, de 2021 se realizó justamente en Rusia, unos pocos meses antes de la guerra, que comience la guerra ucraniana. Curiosamente, Rusia era muy amigo del Foro Económico Mundial, entre otras cosas, pero digo, es muy sospechoso. Bueno, lo que dicen aquí es que posiblemente ocurra en un futuro muy próximo, según aquí el Foro Económico Mundial y en este evento Cyber Polygon, en las cuales qué pasaría si, por ejemplo, instituciones a nivel mundial fueran comprometidas con ransomware, con problemas, digamos, en la falla de suministro, problemas energéticos, etcétera. Entonces, de eso se trató el Cyber Polygon. Bueno, acá hay otra noticia que dice que puede aprender el mundo del motor. Entonces, dice una cyber pandemia. O sea, ahorita parece que los líderes políticos fueran, no sé, un Nostradamus en la cual dicen puta,
que va a haber tantas catástrofes, o sea, un aspecto muy, muy dramático. Y si suceden es medio sospechoso porque dice que quieren cambiar el Great Reset y entonces los líderes de la economía mundial inquietos, en las cuales Saber Polygon organizado por el Foro Económico Mundial dice qué pasaría si llegara, digamos, a haber una interrupción en la cadena de suministro. Recordemos que el mundo está conectado en Internet. El Internet funciona por cables submarinos, o sea, conectados en todo, desde China hasta India, de Europa, aquí América, Estados Unidos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si estamos viendo una tensión cada vez mayor y esto sea de la noche a la mañana, pum, hay cortes de energía, etcétera? O sea, lo están diciendo aquí, o sea, no es teoría, como digo, de conspiración. Espero que no pase esto, porque la verdad crearía un caos inimaginable estas situaciones y es algo que no se puede controlar. Bueno, hablando de Cyber Polygon, después de justamente ese evento hubo, no sé si se acuerdan, el 4 de octubre de 2021. Yo sí recuerdo claramente esta caída de los servicios de WhatsApp, Facebook e Instagram durante más de 6 horas. Yo recuerdo que esto ocasionó justamente aquí también en Ecuador, hablando de mi país, por ejemplo, pérdidas de algunos miles de dólares, porque recordemos que mucha gente depende, por ejemplo, ha hecho sus negocios, por ejemplo, aquel que vende ropita de americana o cositas, digamos así, por WhatsApp y tiene sus clientes por WhatsApp. ¿Qué pasa si hay un corte, digamos, en las telecomunicaciones? Eso me gustaría ver ahorita, en verdad, ahorita que estamos justamente en mi país, Ecuador, que va a haber elecciones ahora este 15 de octubre. Me gustaría ver a los dos candidatos si pueden manejar una situación como esta, porque que estuve viendo en la parte del debate presidencial no tocaron temas. Una, ninguno de los candidatos ha mencionado estas cosas: seguridad energética, seguridad hídrica, seguridad alimentaria. Sin estas tres cosas, ninguna civilización florece, se cae. Entonces, sin energía no hay comunicaciones. Recordemos que la banca depende de justamente telecomunicaciones y energía. Los hospitales, la cadena de suministro, transporte, etcétera. O sea, solo con esto que pasó durante 6 horas, hubo bastantes pérdidas millonarias aquí en el país. Yo recuerdo claramente, salió en las noticias. Y también en otras partes del mundo. O sea, solo por esta caída de Facebook, digamos. O sea, causó bastante daño. Solo 6 horitas. Imagínate una corte de un día o semanas. O sea, obviamente esto no es que va a pasar en todo el mundo, sino que, por ejemplo, que anuncian ahorita lo que está pasando en Israel. Anuncian una guerra, se cortan las comunicaciones y para, o sea, finalizar este podcast, quiero llevar una reflexión. Por ejemplo, ya estoy mostrando, estamos viendo, digamos, lo que está pasando aquí en el mundo. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Ahorita, la verdad, el mundo está viviendo unas situaciones bastante extremas. Este tipo, digamos, de eventos está llevando la depresión a muchos jóvenes, a muchas personas adultas. Porque, por ejemplo, digamos, aquí en mi país, mucha gente se queja de que, por ejemplo, van a los hospitales, no hay medicinas, no hay camas, etcétera. Muchas familias están notando, por ejemplo, y esto está pasando. Lo digo tanto personal como también amigos y familia, personas otras cercanas que están padeciendo, por ejemplo, que tienen un familiar y se enferma de cáncer, se enferma de aquello, que lo de acá, y se busca la forma de ayudar, hay peleas, etcétera, no hay los recursos. El cáncer es bastante, y esto lo digo porque lo viví de experiencia este año con una familiar que falleció. Es bastante desgastante y uno dice ahí hay que ser positivo, ayuda, 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 etcétera, etcétera, pero llega un punto en que se hace todo lo posible y al final la persona fallece. Entonces esto lleva a un punto desgastante que a mucha gente los lleva, digamos, a la locura o a tener problemas depresivos. Entonces, lo mismo la situación ahorita de inseguridad, el tema de los vacunadores, que mucha gente tiene su negocio, tiene deudas, se endeudó en 2021 después de los cierres de la pandemia, a sacar crédito, etcétera. Entonces, esto hay que ser realista. Entonces, hay eventos que lastimosamente no podemos controlar. O sea, hay que entender esto. Hay cosas que no podemos controlar, pero las cosas que podemos controlar, eso sí podemos cambiar. Y es como quiero transmitir este mensaje. Por ejemplo, ahorita temas, por ejemplo, de si usted se peleó con el vecino por cuestión política,
O si por el tema deportivo, por ejemplo, si el uno es de Barcelona o de Emelec, se ponen a discutir, porque hay gente que se mata hasta por eso ahorita. Entonces, la verdad, hay que tener esa parte de humanidad que falta en un sentido de cómo es de ponerse en un lugar del otro. O sea, ahorita ya los problemas triviales, digamos, de que si mi ex me escribe, que si me pone los cuernos, que si no sé qué, que si está hablando con otra, que si ella no sé cuánto, que si fulanito no sé qué. Por eso es que ahorita, por ejemplo, que estaba viendo también estos eventos aquí, hablando en el país, por ejemplo, que mataron a un candidato presidencial, mataron a un alcalde, el alcalde de Manta, otro alcalde de Durán, recuerdo que está con miedo, amenazado, etcétera, etcétera. Es porque la gente pide una solución, pero la solución está dentro de uno mismo. ¿En qué sentido? En que debemos cambiar aquellas cosas. Por ejemplo, si yo estoy actuando de una forma, la gente no sabe que cada acción que nosotros realizamos tiene una consecuencia o un efecto. Y eso genera justamente, una acción genera un efecto. Es lo que dice Newton. Por ejemplo, si yo lanzo una pelotita a la pared, esa rebota. Cada acción viene una reacción. Entonces, esto es ciencia y es física. Entonces, cada acto que uno comete tiene una consecuencia de ese acto. Entonces, y es por eso que, por ejemplo, yo hago una cosa y después veo, porque mis problemas. Y yo soy consciente, por ejemplo, yo soy consciente también que a veces hago cosas y yo soy consciente de que esas repercuten en algo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es simplemente para hablar de soluciones como ingeniero, podemos crear soluciones propias. O sea, ¿y en qué sentido? Por ejemplo, si usted está en conflicto con alguien, por ejemplo, con un familiar, con un amigo, con un conocido, si tiene, por ejemplo, se pelearon por el tema de política. Por ejemplo, el uno es de Luisa González y el otro de Novoa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya se discutieron, porque a veces pasa que discuten, por ejemplo, están en la cantina o están en una reunión familiar, se desesperan, se comienzan a insultar y después se enemistan. Pasa un evento de estos, se declara una guerra y ese familiar chuta. O lo mismo, si tengo mi pareja o si tiene la pareja, etcétera. Lo mismo, o sea, el tema se habla. Si un familiar o una persona está con problemas, hable. No se quede callado, hable. Porque ahorita está viendo, digamos, mucha gente con estados depresivos. Y eso lo estoy notando tanto cercanamente con amigos de la desesperación, por ejemplo, del trabajo no les pagan, que si esto, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Pero la solución está en cambiar lo que vamos a cambiar. Por ejemplo, si yo veo que estoy en un aspecto depresivo, pues voy a tratar de buscar ayuda o tratar, digamos, de contárselo a un familiar o a una persona de confianza. Entonces, hay que buscar a alguien. Y además, otra cosa también que quiero recalcar, por ejemplo, si usted, como dije anteriormente, está enemistado con un familiar, amigo, lo que sea, hable y pide disculpas o hablen, busquen una solución. La comunicación y el diálogo es importante. Entonces, porque si ahorita está enemistado y es un familiar, una persona querida, y el día de mañana pasa esto, o ahorita como está ahorita la situación también aquí, que digamos la inseguridad social, amanece muerto, después, como se dice, ya es demasiado tarde. Si necesita resolver conflictos, resuélvalos ahora. Otro tema también, por ejemplo, si usted está enamorado de alguien, no sé qué, y no sabe si esa persona le corresponde o no, pues dígaselo. O sea, ahorita es el momento, ahorita es el momento indicado para resolver conflictos o situaciones, digamos, que están ahí. Porque a veces, por ejemplo, por temas de inseguridad, por ejemplo, si a mí me gusta una chica, etcétera, pues voy y le digo, o sea, mira, esto quiero para formar una amistad. Si no me corresponde, no hay problema, o sea, pero salirse de eso, o sea, desahogarse de ese aspecto. Lo mismo, otro tema, por ejemplo, si estoy intentando hacer un proyecto, igual, o sea, hágalo ahorita. Si quiero estudiar algo, estudie, haga, encuentre una motivación, porque la única forma de salir de estos eventos que está pasando es encontrar una motivación que nos inspire a seguir adelante, a no rendirse. Ese es el tema. El problema es que como está la situación y el sistema en el cual hemos crecido, nos han impuesto el tema de que no, por ejemplo, yo me gradué de la universidad y si no me contratan ya no soy yo soy un don nadie, pero no, hay que encontrar una motivación interna. Esto solo lo hace cada quien, nadie va a ayudar, no va a venir un salvador, etcétera, porque mucha gente se esperanza en el presidente tal, no sé qué, el gobierno, para que todo va a volver a ser como antes. No,
ahorita estamos viviendo tiempos extraordinarios y yo tampoco sé hacia dónde va. Por ejemplo, yo tengo, estoy haciendo mis cosas y entreno y es mi forma de mantenerme estable, porque la verdad que esta situación pone a cualquiera un desbarajuste emocional, etcétera. Entonces es importante mantener la calma, o sea, coger estas informaciones, ser realistas y si tenemos inseguridades, unirse. O sea, el tema también es otra cosa. También unirse en familia. Bueno, las familias, mucha gente, muchos familiares están separados, y obviamente, pero situaciones como estas obligan a que justamente la gente se organice. Entonces, vale estar organizados porque mientras mejor organizados estemos, mejor se colaboran. Por ejemplo, en un evento de estos que pasa algo, entonces el uno sabe de una cosa, el uno es enfermero, el otro es ingeniero, el otro es electricista. Entonces, por el trueque se puede sobrevivir, digamos, en un evento de esto. Espero que aquí, digamos, en nuestro país no pase cosas como esta, pero en otras partes del mundo espero que se solucione lo más rápido posible porque actualmente nos vamos a enfrentar a muchas cosas. No es meter miedo, es simplemente realidad. Nos estamos también, o sea, ahorita que estamos en guerras regionales, son guerras regionales, guerra primero entre países. Esperemos que no haya una escalada de guerra de potencias, porque también estaba viendo otra noticia de que Irán, o sea, de que si esto escala a mayores, Irán puede meterse y eso se entra a un conflicto ya nuclear. Esta es cuestión de geopolítica, lo mismo de Ucrania con Rusia, que metían miedo. Esperemos que la escalada no aumente más. Lo mismo también hay otro conflicto de China con Taiwán. Y esto simplemente es un conflicto de intereses lamentablemente, de líderes que han perdido el norte y están más chiflados que en crear, digamos, caos donde ya hay caos. O sea, entonces esperemos que se solucione esto y esto ha sido el podcast del día de hoy. Entonces espero no haberme extendido mucho. Entonces recuerden eso, o sea, si tienen que hacer algo, háganlo ahora. Ahora es el momento de actuar ahora. Si aman a alguien, díganselo ya, porque, o sea, no se sabe, o sea, esto es una incertidumbre. Y yo simplemente veo, yo en mi área, por ejemplo, me encanta la inteligencia artificial, el tema de sistemas operativos, etcétera. Y estoy estudiando eso, volviendo a repasar, porque quiero, o sea, y esto espero que sirva de inspiración para otros jóvenes también, que hagan lo que aman. O sea, el tema ahorita es hacer lo que uno quiere, qué es lo que a uno le apasiona. Porque está bien, por ejemplo, de estudiar en la universidad, etcétera, pero si no me apasiona eso, no sirve. O sea, más bien entraría en una depresión y mucha gente entra en una depresión porque hace lo que no quiere. Y esto también es debido a múltiples factores que en otros podcasts iré hablando. Pero bueno, entonces mi recomendación es esa. Si sienten algo, díganselo ya, háganlo, lo que les diga el corazón que crean que es correcto, háganlo ya. Simplemente eso. Espero que se encuentren bien, que sus familiares estén bien, que tengan salud, que Dios les dé bendiciones, que su economía también crezca, etcétera, porque en estos momentos de crisis así es la oportunidad perfecta para crecer. Yo sé que mucha gente se reirá de esto, dirá, no importa, etcétera, etcétera, pero lo importante es eso, o sea, salir adelante. Que tengan un muy bonito día, noche o tarde, depende de dónde vean esto, y nos vemos en un siguiente video programa.